el protocolo Modbus. Ingresemos. Entonces, el cómo funciona. Cada mensaje Modbus tiene la misma estructura. En cada mensaje están presentes 4 elementos básicos. ¿Está bien? Ahora, una conversación siempre la inicia un maestro. ¿Está bien? En la red Modbus. Un maestro Modbus envía un mensaje y según el contenido del mensaje, el esclavo interpreta el mensaje y responde. El direccionamiento del esclavo físico en el encabezado del mensaje se utiliza para definir qué dispositivo esclavo debe responder a un mensaje. Todos los demás nodos de la red Modbus ignoran el mensaje si el campo de dirección no coincide con su propia dirección. Vamos a ver un poco esta simulación gracias a esta empresa, ¿no? Miren, observamos ahí básicamente que el maestro es el que envía los mensajes, en este caso un broadcast, un mensaje de difusión a todos los esclavos. ¿Está bien? Y los esclavos van a responder al maestro. Pero recuerden que siempre el maestro inicia la conversación. ¿Está perfecto? Entonces ahí estamos viendo una simulación que podemos tener básicamente en diferentes instrumentos, sea válvulas proporcionales de pronto. Tenemos acá diferentes dispositivos que pueden ser esclavos. Un variador de frecuencia, puede ser un transmisor de temperatura. Entonces el protocolo Modbus prácticamente es un protocolo muy antiguo, un protocolo que ha hecho mucha historia y se usa hoy en día bastante en la industria. ¿Está bien? Bueno, entonces recordemos también que el maestro envía un mensaje, este caso es un mensaje en broadcast. El maestro envía un mensaje a todos. ¿Está perfecto? En este caso, el mensaje envía a todos en primer lugar buscando al esclavo 21. Envía a todos, pero solamente el que se autentica, en este caso el 21, que es es el que va a devolver hacia nuestro maestro. Recordarles que el protocolo prácticamente en su historia tiene mucho que ver con la marca Schneider. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí estamos. ¿Está bien? Recuerden que el protocolo Modbus tiene esta estructura. Primero tenemos la dirección del esclavo, luego tenemos la función, es un código de función, lo que son los datos y el CRC, que es el check de error. Está bien, recuerden que el protocolo Modbus se aplica a pantallas HMI, en diferentes instrumentos, está bien, en el tema de transmisores. También podemos tener la comunicación y el diálogo con otros sistemas de protección, en este caso de relays y un variador de frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, un poco vamos a profundizar ahora. Dispositivos de protocolo Modbus. Hablemos un poco de los dispositivos. ¿Está bien? Recuerden que el maestro normalmente es un PLC y del otro lado tenemos un dispositivo X. Estos dispositivos con protocolo Modbus generalmente incluyen un mapa de registros y esto es importante que nosotros conozcamos, que describe dónde se pueden escribir o leer los datos de configuración, tanto en las entradas y salidas. Siempre debe consultar el mapa del registro del esclavo de su dispositivo para comprender mejor su funcionamiento general. ¿Está bien? El modelo de datos Modbus tiene una estructura simple que se describe en 4 tipos de datos básicos. ¿Está bien? Entonces, 1. Discrete input, o sea, entradas discretas. Salidas, bobinas. Salidas de bobina. 3. Registros de entrada. Y también los holding registers, que son los registros sostenidos o registros también que podemos leer y escribir. ¿Está bien? Entonces, la unidad de datos del protocolo Modbus. Ahora hablemos un poco de la unidad de datos. También recuerden que esta unidad de datos, más conocido como PDU, unidad de datos del protocolo, PDU. ¿Está perfecto? El área de solicitud de servicio del mensaje o la unidad de datos del protocolo Modbus o PDU se compone de el código de función, aquí tenemos en el esquema el código de función y un número de bytes de datos solicitados por el maestro. Acá en los datos va a ser un número X de datos que se va a poder enviar. Entonces recuerden que el maestro está acá y aquí está nuestro esclavo. ¿Está perfecto? Entonces el mensaje que prácticamente se envía es básicamente esta trama que estaremos profundizando después. Ahora hablemos
del campo que se conoce como código de función. Recordemos siempre nuestra estructura. El esclavo, acá tenemos justamente la dirección del esclavo. Luego tenemos lo que se conoce como código de función, está con el recuadro de color rojo. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que el código de función va a determinar qué es lo que va a hacer, en este caso, el esclavo. Si yo le pido a él, en este ejemplo tenemos leer estos dos registros, ¿está bien? Entonces el esclavo nos va a brindar la información que tiene en esta dirección, ¿está bien? Continuamos. Ahora, continuamos en el campo de código de función. Es que hay que profundizar un tanto más sobre este aspecto. Dice, los campos de la PDU se dividen en bytes y se agrupan por el nombre de campo. Recuerden esto. Lo que nosotros vamos a ver en el análisis de la trama prácticamente van a ser estos dos datos. ¿Está bien? Por ejemplo, el function code vamos a ver justamente acá. 2, o sea, prácticamente un byte. Acá tenemos un byte, dice, ¿no? La dirección esclavo es 01, ¿está bien? El código de función es el 03, que significa leer los registros de retención. Luego tenemos un ejemplo, ¿no? Los bytes, vamos a tener height y load, ¿está bien? Vamos a tener bajo esta estructura, primero los dos bits, un byte alto, el otro byte bajo. ¿Está perfecto? O sea, esta es la estructura básicamente y luego se divide el height, los primeros dos, y low, los otros dos, que especifica el registro de inicio. Luego dice el número de conteo, o sea, le vamos a delimitar aquí en el contador cuántos datos queremos básicamente de los diferentes registros. ¿Está bien? Y tenemos de la misma forma el registro alto y bajo. Entonces tenemos básicamente starting de la dirección de inicio y la dirección que tenemos dividido en height y low. Esto lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen, ¿está bien? Bueno, entonces es importante también que nosotros conozcamos muy bien, dice, ¿no? Se muestra un ejemplo de la solicitud para leer los dos primeros registros en el área de registro de retención. Entonces tenemos aquí un ejemplo muy interesante y muy importante. Vean, por favor. Nosotros acá le estamos pidiendo solamente los registros 40.001 y 40.002 del dispositivo esclavo 1. Esto es un ejemplo. ¿Está perfecto? Ahora, miren acá este aspecto. Se revela en la imagen que el registro de retención 40.108 está realmente direccionado como registro 107. ¿Está bien? En el área de datos del mensaje de la PDU. Entonces, esto es importante que nosotros podamos comprender. La dirección del dispositivo puede ser el 4001, pero nosotros sabemos que ese es el registro 0. Y luego es el registro 1, el registro... Entonces, vamos a tener que consultar nuestro manual para poder entender este aspecto sobre cada dispositivo en particular. También estaremos viendo en ejemplos más adelante. Seguimos en el campo de código de función. También tenemos que entender que tenemos, vean por favor, entradas discretas que son unos y ceros, también salidas también discretas que son bobinas, ahí están, puede ser contactores o los relés, ¿está bien? Y nuestras entradas discretas van a ser un 1 lógico o un 0 lógico, o un switch on o un off, ¿está bien? Seguimos en el campo de función. Acá podemos observar este aspecto importante. Los códigos de función más conocidos son estos, ¿no? El 01, 05, el 15, el 02, el 4, el 3, el 6 y el 16. ¿Está bien? También estaremos viendo, claro que si nosotros consideramos, podemos utilizar del 1 al 255, pero no todos los códigos se aplican en un esclavo en particular. La tabla que se muestra en la siguiente imagen nos muestra básicamente los que más se utilizan. ¿Está bien? Entonces recuerden, la estructura, la dirección del esclavo, el function code, que es este segundo, luego vienen los datos y luego lo que es el CRC, el check del error. Entonces todo esto lo vamos a ver en el laboratorio, ¿está bien? Bueno, ahora vámonos, estuvimos en el campo de código de función, ahora vamos un poco a ver los datos, que no hay mucho que analizar. Además, el campo de datos de solicitud del maestro proporciona al esclavo cualquier información adicional requerida por el esclavo para completar la acción especificada por el código de función. ¿Está bien? Entonces, en función al código de función, o sea, en función a este código, es lo que vamos a poder ver en la trama, justamente los datos acá.
¿Está bien? En función al código. Si el código dice leer, vamos a leer los datos de esa dirección. Si dice escribir, vamos a escribir datos. Me dejo entender. Entonces, vamos a verlo esto en el ejemplo. Ahora, es importante que nosotros también conozcamos lo que es el manejo de errores del mensaje Modbus. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ¿cómo trabaja esto? Se envía la función de código X, ¿no? Leer, por ejemplo, y retorna el mismo mensaje. Entonces se valida, se valida. Si llega el mismo mensaje, está correcto. Pero si de pronto, aquí en este ejemplo tenemos el número 3, si aparece un 1 acá, es porque se ha detectado un error. ¿Está bien? Está perfecto. Esto, entonces, esta modificación le dice al protocolo que ha habido un error. ¿Está bien? Muy bien. Los códigos de función más comunes son estos, ¿no? La función 1, la función 2, el 3 y el 4, que lo estaremos viendo a continuación. Vamos a avanzar. Acá tenemos justamente otra simulación donde básicamente nos muestra cómo se procede. Por ejemplo, el maestro, ¿está bien? El maestro envía la información. ¿Y qué es lo que tiene la información? El código de función va a ser el número 4. ¿Está bien? Entonces vean que vamos a leer básicamente estos registros sostenidos o los registros de retención, y esos datos van a salir justamente acá en la trama en data, tanto el address y también los datos. ¿Está bien? En el otro ejemplo tenemos justo en la función code 15 que básicamente va a ser, vean, por favor, escribir. Vamos a escribir datos en los registros. Ahí está, ¿no? Y llegan los datos ahí. O sea, del maestro viene información para poder escribir en el variador de frecuencia, en el BDF. Y vean cómo es que llega y se escribe los datos ahí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tenemos ahora básicamente lo que es la trama Modbus TCP, que vamos a hablar después. Primero vamos a hablar a través de la comunicación por los puertos series. Pero aquí tenemos prácticamente que llega a ser lo mismo, que es importante que nosotros conozcamos la trama. ¿Está bien? Y ahí estamos. Esto nos va a servir para un tanto utilizar. Ahora vamos a utilizar los simuladores, por ejemplo. Estaremos utilizando ahora el Modbus Pool y el Modbus Slave. ¿Está bien? Empecemos.